Jesús comenzó a predicar diciendo, conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Bienvenidos a meditar el Evangelio de este día. En algunas partes hoy se celebra la Epifanía, el Día de los Reyes Magos. En otras partes, como en nuestra comunidad, se celebró el día de ayer. Por eso el Evangelio que celebramos hoy corresponde a Mateo 4, 12, 17. No es precisamente el de los Reyes Magos, sino el inicio de la predicación de Jesús. Escuchemos pues con atención este pasaje de Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, es muy interesante el cómo inicia, con qué fuerza arranca Jesús la predicación del reino de Dios. Y hay un punto que marca o que lo empuja pues a comenzar abiertamente o una manera más amplia esta misión, que es precisamente el encarcelamiento de Juan el Bautista, quien había preparado el camino, quien incluso Jesús se había quedado un poco al margen, dejando a él que continuara con aquel bautismo de conversión. Sin embargo, al querer apagar la voz de Juan, entra la voz de Jesús, su mensaje, sus acciones, su palabra, para continuar con ese camino de llamado a la conversión, de llamado a recibir el reino de Dios. Ese reino de Dios implica, y es lo que vale la pena mencionar, que no está encerrado en un solo lugar, que va por todas partes, que va por todas las ciudades, que se mueve de un lado a otro. Y además que se enfoca en atender las dolencias, los sufrimientos más profundos del ser humano, desde la enfermedad física, la enfermedad del cuerpo, por supuesto, pero también la enfermedad mental, la enfermedad espiritual, atender integralmente la necesidad de la persona. Y es una misión que sigue siendo hoy la de la iglesia. Por mucho tiempo, y la de todo cristiano, por mucho tiempo se ha querido decir que la fe cristiana debe enfocarse solo en lo espiritual de la persona. Pero ¿cómo ocuparse de lo espiritual y dejar a un lado o separarlo las necesidades más primarias, necesarias de la persona, que pues somos personas de carne y hueso con necesidades de alimento, de salud, de educación, del cuidado integral de nuestra persona? Entonces, hoy la misión y la predicación del reino de Dios no se entiende como un pastoreo de las almas, como pastorear ángeles o espíritus. Es una pastoral concreta que sí, por supuesto, nos enfocamos en la parte espiritual de nuestro ser, como seres humanos, pero no se ignora esa parte humana en la que pues, lo que somos íntegros unos como personas, como seres vivos. Entonces es lo primero. Y lo otro es que todos estos territorios que recorre Jesús, la gran expectativa que despierta alrededor del lago de Cafarnaúm, que se convirtió como su centro de operaciones, la casa de Pedro, de los otros, Pedro, Andrés, los otros discípulos, y desde ahí el mensaje comenzará a irradiarse. Muy interesante es que su mensaje empieza en la periferia, en las orillas, en la Galilea de los gentiles,
de los que estaban lejos del santuario de Jerusalén, lejos de donde estaba concentrada la fe, el corazón de la fe judía. Y desde ahí irá acercándose poco a poco, por supuesto, hasta el templo. Todo esto nos hace pensar pues que en el plan de Dios a veces va de la orilla hacia el centro, de lo que nosotros creemos que no es importante a lo que sí lo es. Hoy, al empezar este año, nos preguntamos cuál es nuestra disposición a continuar recibiendo ese anuncio del reino de Dios que hizo Jesús y que sigue haciendo nuestro día. ¿Cuál es nuestra disposición a, como cristianos, vivir esa vocación que tenemos y esa fe que vivimos, en compartirla, en fijarnos no solo en predicar, por supuesto, lo espiritual o en las oraciones, sino también ocuparnos y enfocarnos en las necesidades materiales de nosotros mismos y de los que están a nuestro alrededor? Después, un mensaje integral el que lleva Jesús, un mensaje que no se encierra, sino que se abre, que recorre regiones, ciudades, pueblos. Y a veces, y como les repito, empezó por la zona más alejada, por la zona menos pensada, hasta llegar, por supuesto, a donde más lo necesitaban. Ojalá que nuestro testimonio cristiano como comunidad, como creyentes, siga siendo así. Que no nos ocupemos pues solo del cielo, de lo que está arriba, sino que veamos lo que sucede aquí en nuestra tierra, y así el reino de Dios se vuelve concreto. La fe se vuelve de carne y hueso y no se queda así como algo espiritual, etéreo, que no podemos siquiera a veces percibir plenamente. Pues que Dios nos bendiga al inicio de este año, que todos esos buenos propósitos que tenemos los podamos realizar y que conozcamos cada vez más a este Jesús que vino como luz, que vino a iluminar, a acompañar y a sacarnos a veces de ese dolor y sufrimiento que nos oprime. Que Dios te bendiga, que de su bendición y de su mano recorramos cada día, cada mes de este año, y que sea un buen año para todos. Bendiciones.